Y el Fondo Monetario Internacional, copartícipe de esta crisis argentina junto a Mauricio Macri, acaba de emitir la siguiente declaración. Declaración del vocero principal del Fondo Monetario Internacional sobre Argentina. Un equipo del personal del Fondo Monetario Internacional, dirigido por el señor Roberto Cardarelli, está regresando a Washington hoy, como previamente programado. El equipo mantuvo conversaciones productivas con el ministro de Finanzas, Hernán Lacunza, y el presidente del Banco Central, Guido Sanleris, y sus respectivos equipos. El personal del fondo también se reunió con el señor Alberto Fernández y miembros de su equipo económico para intercambiar visiones sobre la economía argentina. Con respecto a la operación de la deuda anunciada hoy por las autoridades argentinas, el personal del fondo está en proceso de analizarlas y evaluar su impacto. El personal entiende que las autoridades han tomado estos pasos importantes para hacer frente a las necesidades de liquidez y para salvaguardar las reservas. El personal permanecerá en estrecho contacto con las autoridades en el periodo adelante y el fondo seguirá al lado de la Argentina en estos momentos desafiantes. Este es el comunicado principal del vocero del Fondo Monetario Internacional. Primer comunicado, detenete ahí Charlie, primer comunicado emitido en estos días, porque tanto que hablaban en las últimas horas del comunicado del fondo, en realidad había sido una declaración de algún integrante, pero el primer comunicado oficial del fondo es este, declaración del vocero principal del fondo, que claro, ha agarrado en vuelo a las autoridades del fondo que hasta ayer estuvieron en la Argentina, olfateando la nueva situación política de la Argentina y dice, vamos a analizar, esperemos que las autoridades hagan esto para mantener la liquidez. Sobre el fondo, Fernando no dice nada. Sí, la verdad que es una posición bastante light del fondo, no quiere... Llegaron a conocer las medidas antes de subirse al avión porque el ministro Hernán Lacunza se las comentó, les anticipó cuál era la idea, se llevan esto, está previsto que en 1 o 2 semanas o vuelen funcionarios argentinos a Washington o llegue otra nueva misión para sentarse y negociar de nuevo. Tienen que negociar el desembolso de los 5.400 millones y ahora tienen que negociar la reestructuración o renegociación del acuerdo vigente. La verdad que fue todo mal el acuerdo con el fondo. Desde el primer día se sabía que el acuerdo era incumplible. Lo único que hicieron fue estirar los plazos hasta llegar a este momento de crisis. El mercado no está muy conforme, no está muy decidido a aceptar esta oferta que le está haciendo el gobierno. Mañana puede ser un día muy, muy difícil, Gustavo, para el mercado. Porque, a ver, yo te hago una primera pregunta, Fernando. En términos de lo que le importa al ciudadano de a pie, el gobierno, hoy lo que ha anunciado Hernán Lacunza, ¿tomó alguna definición para parar la suba del dólar? ¿Para parar la sangría de las reservas que se van del Banco Central? Te diría que al revés, tomó una decisión que lo que busca es darle más poder al Banco Central para usar reservas para frenar el alza del dólar. Ahora, el compromiso que tomó el Banco Central y que culpa la inestabilidad política, el presidente del Banco Central, ojo, sacó hace minutos una declaración culpando a la política de esta crisis. No lo dice con nombre, pero también está apuntando al candidato de la oposición. Está bien, Alberto pero Fernández. ha llegado el momento ya en que tiene que asumir Macri el fracaso de su gestión y echar las culpas afuera. Está claro que se ha llegado a este momento por el negacionismo absoluto de Mauricio Macri en no admitir la realidad. Porque además le está haciendo copartícipe ahora al Congreso de una deuda que el Congreso no toma. Yo creo que esto abre a nivel internacional otra vez a una compleja trama legal, porque quien asumió es el Poder Ejecutivo Nacional. Al Congreso lo dejó de lado. Y ahora, como Macri nunca asume las responsabilidades que tiene que asumir, ¿le quiere tirar la pelota al Congreso? La verdad,
Juan, a ver, las primeras evaluaciones, las primeras repercusiones que tenés de distintas voces del Congreso que ha estado consultando. ¿Qué tal, Gato? Buenas noches. Así es, estuvimos hablando con distintos referentes de la oposición. Lo primero que dicen es prudencia, tiempo para leer la letra del proyecto que va a enviar el gobierno. No nos vamos a apurar en absoluto, es lo que te dicen desde la Cámara Alta y desde la Cámara Baja de la oposición en el Congreso Nacional. Dicen, bueno, por fin Macri reconoce que está en default, que la deuda que tomó hoy es un default selectivo. Y hablan de, bueno, ahora se viene a acordar del Congreso Mauricio Macri, después de años de haberlo destratado, después de años de haberlo eludido, incluso sin haber enviado el proyecto para tomar la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Hablan de una situación de fuego directamente, el país prendido fuego. Y ojo con lo que pueda suceder mañana, como decía Fer recién, también toman nota en la oposición de ello, así que habrá que ver, es todo muy prematuro, pero tanto desde Consenso Federal como referentes del Frente de Todos dijeron vamos a esperar, vamos a tomar esto con mucha prudencia, con mucha responsabilidad institucional y veremos la letra del proyecto que mande el gobierno. Desde luego, todos entienden lo mismo, el gobierno quiere repartir el costo político de la terrible bomba que generó. Vamos a ir tomando, enseguida está Roberto Feletti ya para analizar con él con absoluta tranquilidad para que se conozcan las primeras repercusiones. Pero vamos a ir a través de las redes sociales cómo han repercutido este anuncio del gobierno de Macri. Las primeras reacciones de economistas y políticos. Miguel Bogiano, economista. En la práctica, esto es canje forzoso de deuda, llámenlo como quieran, pero muy parecido a un default. Silvina Batakis, economista del PJ, si el mercado voluntario no aceptara el reperfilamiento propuesto y exige el pago como figuran los contratos, Argentina entra en forma directa en default. Dependemos de la voluntad de los amigos del poder y de los fondos, algunos con accionistas argentinos. Javier Milei, economista, opositor, si una deuda que vence en el año 1 y el deudor unilateralmente decide pagarte en el año 5, aun cuando te respete el valor presente, ello implica un default, ya que no se cobra en tiempo y forma. Es más, si la tasa a la que se hace el canje no es la de mercado, es default selectivo. Muchos coinciden en que Macri ha decidido un default selectivo hoy, 28 de agosto del 2019. Andrés Aciaín, economista, esta idea de reperfilar la deuda antes de irse puede terminar con un incremento brusco de la deuda sin solucionar el problema. Así sucedió en el último reperfilamiento, más conocido como megacanje. Mi opinión al respecto. Carlos Maslatón, dirigente liberal, en horas aparecerá por parte de las calificadoras de riesgo el próximo escalón de la deuda argentina, D de default, o a lo sumo DS de default selectivo, culpable número 1 de la catástrofe y humillación internacional de Argentina, Mauricio Macri. Me obvio lo demás. Vamos, Miriam Bregma, diputada de la izquierda, tomaron la deuda en forma ilegal, sin pasar por el Congreso, hicieron el pacto con el fondo, sin pasar por el Congreso. Ahora, con el agua al cuello, lo convocan para convalidar la catástrofe que generaron y salvar a los especuladores. Hay que discutir medidas en defensa de las mayorías.